No experimentas paz. No la has sentido en mucho tiempo, aunque te esfuerzas por demostrar lo contrario. Estás atrapado en un constante flujo de pensamientos incontrolables, emociones que te golpean sin previo aviso y una sensación de vacío que a veces no puedes ni explicar. Lo peor de todo es que crees que esto es lo que debe ser. Piensas que la paz es algo exclusivo para unos pocos afortunados, mientras tú te encuentras atrapado en una guerra interna. Te han hecho creer que es normal vivir de esta forma, pero eso no es cierto. La paz interior no es algo inalcanzable. No se trata de un estado perfecto de calma, en el que todo fluye sin conflictos. No consiste en ignorar lo que sientes, ni en luchar contra los pensamientos negativos. Eso solo te lleva a una batalla interminable contigo mismo. La verdadera paz se encuentra en cómo interpretas lo que te sucede. Porque la realidad, por mucho que parezca objetiva, no es más que una proyección de lo que hay dentro de ti. Imagina que dos personas pasan por exactamente la misma situación, pero una sufre mientras la otra sigue adelante, como si nada. ¿Por qué? Porque no es lo que ocurre lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Tu mente actúa como un filtro, y ese filtro ha sido condicionado por años de creencias, heridas y patrones inconscientes. Carl Jung decía que lo que no hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eres esclavo de tu programación mental. Desde niño has absorbido ideas, miedos y maneras de reaccionar que ahora consideras propias, pero no lo son. Fueron impuestas. Son los ecos de lo que tus padres vieron en la sociedad y de las experiencias que marcaron tu infancia. Cada vez que reaccionas automáticamente, cada vez que el miedo, la ira o la tristeza te dominan sin saber por qué, lo que realmente está sucediendo es que ese niño herido sigue tomando el control. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a permitirlo? El problema es que la mayoría de las personas nunca se cuestiona esto. Viven en piloto automático, repiten las mismas reacciones, tropiezan con los mismos errores y sienten las mismas heridas una y otra vez. Mientras sigas viendo la vida como una sucesión de hechos que escapan de tu control, seguirás atrapado. Porque la verdadera libertad no se trata de controlar lo que pasa, sino de controlar cómo lo interpretas. Y ahí es donde está la clave de la paz inquebrantable. No se trata de rechazar tus emociones, ni de huir de pensamientos incómodos. Se trata de observarlos sin identificarse con ellos. Porque tú no eres tu mente. No eres ese diálogo interno que te atormenta todos los días. Eres el observador, la conciencia que está detrás de todo eso. Lo has olvidado. Mientras sigas creyendo que eres cada pensamiento que pasa por tu cabeza, estarás a merced de un caos constante. El truco no está en eliminar las emociones negativas, sino en dejar de luchar contra ellas. Cuando resistes, fortaleces lo que intentas evitar. Cuando una emoción te impacta, no la rechaces ni la reprimas. Obsérvala, siéntela. Déjala estar allí sin intentar cambiarla, porque en el momento en que la aceptas, pierde su poder sobre ti. Piensa en tu mente como un río. Si intentas detener la corriente, te agotas sin conseguir nada. Pero si aprendes a fluir con ella, te das cuenta de que nunca fuiste el agua, sino el observador en la orilla. Ese es el verdadero poder. La paz interior no significa que el mundo sea perfecto. Se trata de que nada externo pueda sacarte de tu centro. Y para eso, necesitas practicar la presencia, estar aquí y ahora. No en el pasado, reviviendo viejas heridas, no en el futuro, anticipando miedos. Aquí, en este preciso momento. Porque este es el único momento que realmente existe.
La mente siempre intentará arrastrarte a otro lugar. Te lanzará pensamientos, llenará tu mente de dudas, de historias, de recuerdos. Pero tú no eres eso. Si logras ver la mente como lo que es, una herramienta y no tu identidad, entonces, y solo entonces, serás libre. La verdadera libertad emocional es la que importa. Los estoicos lo entendían bien. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. Esa es la diferencia entre una vida llena de sufrimiento y una vida en paz. La diferencia entre vivir como una víctima o como alguien que tiene control sobre sí mismo. Y si entiendes esto, si realmente lo asimilas, entonces descubrirás que nadie ni nada podrá arrebatarte tu tranquilidad. Porque la paz no está afuera. Siempre ha estado dentro de ti. Solo tienes que reclamarla. Entonces, ¿vas a seguir permitiendo que el ruido del mundo dicte tu estado interno? ¿O finalmente vas a tomar el control? Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. La verdadera paz interior no solo tiene que ver con cómo percibes las cosas, sino con el poder. No poder sobre los demás ni sobre las circunstancias, sino poder sobre ti mismo. Y aquí es donde la mayoría falla. Todos buscan sentir tranquilidad, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario para lograrla. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para tu paz? La distracción. Y no me refiero solo a las redes sociales, el entretenimiento superficial o el ruido constante que te rodea. Hablo de la distracción interna, esa dificultad de estar a solas contigo mismo sin incomodidad. Esa necesidad de llenar cada momento con estímulos externos porque el silencio te asusta. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es simple y brutal. Porque en el silencio emerge la verdad. La verdad sobre quién eres, lo que has estado evitando y los miedos que sigues cargando. Y la mayoría no está lista para enfrentarse a eso. Por eso buscan escapar. Se llenan de ruido, de distracciones, de ocupaciones innecesarias. Porque cuando el mundo se calla, sus demonios comienzan a hablar. Sí, es insoportable. Pero la única manera de encontrar una paz real es atravesando ese silencio, no huyendo de él ni ahogándolo con más ruido. La paz interior no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de estar en calma incluso en medio del caos. Y eso solo se alcanza cuando te atreves a mirar hacia adentro, sin miedo. El problema es que vivimos en una sociedad que nos enseña a evitar la introspección. Todo está diseñado para mantenerte distraído. El consumo excesivo, la constante búsqueda de validación, la obsesión con estar ocupado todo el tiempo. Todo eso es una trampa diseñada para mantenerte dormido. Porque alguien que nunca se detiene a reflexionar sobre sí mismo, nunca descubrirá su verdadero poder. Y aquí entra algo crucial, el poder del desapego. Si quieres una paz inquebrantable, debes aprender a soltar. Y no hablo solo de soltar resentimientos o heridas del pasado. Hablo de soltar la necesidad de controlarlo todo, la necesidad de que la vida se ajuste a tus expectativas. Esa es la principal fuente de sufrimiento, la resistencia a aceptar lo que es. Observa a tu alrededor. La mayoría de las personas están atrapadas en una lucha constante contra la realidad. Quieren que las cosas sean diferentes, que las personas actúen como ellos esperan, que el mundo se acomode a sus deseos. Y cuando eso no ocurre, sufren, se frustran, se llenan de ira o tristeza. Pero la realidad no se detiene. No le importa lo que tú quieras. Entonces, ¿para qué seguir peleando contra ella? La clave está en aceptar lo que no puedes controlar y concentrarte solo en lo que sí depende de ti. Tu percepción, tu reacción, tu estado interno. Ese es el verdadero poder. Lo demás es solo ruido. Cuando aprendes a soltar esa necesidad de control,
Dejas de ser una víctima de las circunstancias. Y es ahí cuando realmente eres libre. Pero soltar no es fácil. Implica un cambio radical en la manera en que ves la vida. Es entender que el apego a cualquier cosa externa, personas, opiniones, resultados, es una cadena que tú mismo has creado. Y mientras sigas atado a lo externo, nunca tendrás paz verdadera porque siempre estarás a merced de lo que sucede fuera de ti. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a dejar ir la ilusión de control y aceptar la vida tal como es? Porque esa es la única manera de liberarte de una vez por todas. Aquí es donde todo se conecta. La paz interior, el desapego, la percepción, todo apunta a una única verdad. La vida es un espejo. No refleja lo que quieres, sino lo que eres. Si hay caos dentro de ti, verás caos en todas partes. Si hay calma dentro de ti, nada podrá perturbarte. Pero esa calma no se encuentra en el exterior. No está en una situación mejor, en otra persona, en más dinero o en más éxito. Está en la manera en que eliges interpretar lo que sucede. Por eso, la verdadera pregunta no es cómo encontrar la paz. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para dejar de resistirte a la vida y empezar a vivir en armonía con ella? Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, te darás cuenta de algo asombroso. La paz que buscabas, fuera siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que quitar lo que la bloqueaba. La verdadera prueba para tu paz interior no es la calma, sino la tormenta. Todos pueden sentirse tranquilos cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas, cuando la vida parece alineada con lo que deseas. Pero la paz real no es la que tienes cuando todo es fácil, sino la que logras mantener cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y ahí es donde la mayoría falla. Creen que para estar en paz necesitan que el mundo exterior esté en orden, que si solucionan sus relaciones, alcanzan sus metas, tienen más dinero o finalmente son comprendidos y respetados por los demás. Entonces podrán sentirse tranquilos. Pero ese es el error fatal, porque mientras tu paz dependa de algo fuera de ti, nunca será completamente tuya. Será un préstamo, algo que el mundo te da y que te puede quitar en cualquier momento. Ahí entra la resiliencia. Y la resiliencia no es lo que te han vendido. No es solo ser fuerte o aguantar los golpes de la vida. Es algo mucho más profundo. La verdadera resiliencia es la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento, de hacer que incluso los momentos más oscuros trabajen a tu favor. Observa a las personas que más han evolucionado en la vida, aquellas que han alcanzado una paz sólida. ¿Qué tienen en común? No han tenido una vida fácil, no han sido protegidos de la adversidad, han pasado por momentos difíciles, pero en lugar de dejar que el dolor los destruya, lo usaron para volverse más conscientes, más sabios, más libres. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que se eleva, lo que hace con su dolor. La paz no se encuentra evitando el sufrimiento, sino transformando la manera en que te relacionas con él. La vida te golpeará. No importa cuánto medites, cuánto leas o cuánto crezcas, el dolor es algo inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Y la única diferencia entre dolor y sufrimiento es cómo lo interpretas. Cuando sientes dolor, tienes dos opciones. O te dejas consumir por él, o lo usas a tu favor. La mayoría de las personas dejan que el dolor las defina. Se quedan atrapadas en el resentimiento, la victimización y en la nostalgia de lo que pudo haber sido. Pero aquellos que realmente comprenden cómo funciona la vida, convierten el dolor en energía, en una herramienta para crecer, evolucionar
y transformarse en personas que no se tambalean ante nada. Observa la naturaleza. Un bosque necesita ser incendiado para renovarse. El carbón requiere presión extrema para convertirse en diamante. Y tú no eres distinto. Lo que te duele hoy puede ser lo que te fortalezca mañana, si eliges verlo de esa manera. Si decides preguntarte, ¿cómo puedo usar esto para evolucionar? Y aquí está lo más poderoso. Cuando comienzas a ver la vida de esta forma, todo cambia. Dejas de temer al dolor. Dejas de resistirte a lo que sucede, porque entiendes que, pase lo que pase, siempre puedes transformarlo en algo valioso. Y cuando ya no temes perder nada, cuando sabes que incluso en la peor tormenta puedes encontrar algo que te haga más fuerte, es ahí cuando alcanzas la paz verdadera. Pero hay un obstáculo en este camino: el apego a la identidad. Te han dicho quién eres, te han asignado una historia, un pasado, una serie de etiquetas que definen tu ser. Y eso se convierte en una prisión. Porque cuando crees que eres solo tu historia, te aferras a ella. Te aferras a tus heridas, a tus traumas, a las creencias que te has formado, porque te preguntas, sin esas experiencias, ¿quién serías? Esa es la pregunta que aterra a la mayoría. Por eso siguen repitiendo las mismas historias en sus mentes. Por eso siguen reaccionando de la misma forma, una y otra vez, incluso sabiendo que les hace daño. El ego prefiere lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso, antes que lo desconocido. Pero aquí está la verdad. Para lograr una paz auténtica, debes estar dispuesto a morir. No de manera literal, sino psicológica. Debes permitir que la versión de ti que está atrapada en el pasado se disuelva. Debes dejar ir la historia que has contado sobre quién eres y abrirte a la posibilidad de ser alguien completamente nuevo. Y eso da miedo, porque el ego teme la incertidumbre. Pero en esa incertidumbre yace la libertad. Cuando dejas de aferrarte a una identidad fija, dejas de reaccionar de manera automática. Dejas de vivir con los mismos miedos, patrones y limitaciones autoimpuestas. Te vuelves flexible, adaptable, invulnerable. Esa es la verdadera revolución interna. No se trata de controlar la vida, sino de aprender a fluir con ella sin perderte en el proceso. Se trata de soltar la necesidad de que las cosas sean como deseas y en su lugar aprender a jugar con lo que es. Porque la vida no es una batalla que debes ganar. Es un río en el que tienes que aprender a nadar. Entonces, ¿estás dispuesto a soltar la historia que te mantiene atrapado? ¿Estás listo para dejar de ver el dolor como un enemigo y empezar a verlo como una herramienta? Porque esa es la diferencia entre vivir una vida llena de sufrimiento y una llena de paz. Y al final, solo hay una pregunta que importa. ¿Seguirás huyendo de ti mismo? ¿O finalmente enfrentarás lo que llevas dentro y reclamarás el poder que siempre ha sido tuyo? Hay una trampa que casi todos caen en algún momento del camino hacia la paz interior, y es la obsesión por el control. Creen que si logran controlar sus emociones, pensamientos y reacciones, entonces estarán en paz. Creen que si controlan a los demás, las circunstancias y el futuro, nada podrá sacudirlos. Pero la realidad es que cuanto más intentas controlar, más sufres. Porque el control es una ilusión, un espejismo que tu mente crea para darte una sensación de seguridad. Pero la vida no puede ser controlada. El mundo no sigue un guión que tú escribas. Las personas no siempre actuarán como esperas. Las cosas no siempre saldrán como deseas. Y cuanto antes aceptes eso, más cerca estarás de la paz que tanto anhelas. Observa cómo vive la mayoría de la gente. Tensos, ansiosos, preocupados por lo que sucederá mañana,
por lo que alguien pueda pensar de ellos, por si algo que dijeron fue mal interpretado. Siempre están en un estado de resistencia interna, tratando de anticipar lo que vendrá como si eso les otorgara alguna ventaja. Pero lo único que logran es agotarse mental y emocionalmente, porque el control total no existe, nunca ha existido. Y cuanto antes lo entiendas, antes serás libre. La verdadera paz no está en controlar la vida, sino en confiar en que podrás manejar lo que venga. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Dejas de necesitar garantías. Dejas de aferrarte a la idea de que todo debe salir como quieres. En lugar de eso, desarrollas una certeza interna de que, pase lo que pase, encontrarás la forma de seguir adelante. Pero hay algo que juega en tu contra en este proceso: el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué sucederá. Y eso es lo que te mantiene atrapado en la ilusión del control. Crees que si planificas lo suficiente, si analizas todas las posibilidades, si te preparas para cada escenario, estarás a salvo. Pero nunca lo estarás, porque la vida siempre encontrará una manera de sorprenderte. Y cuanto más te resistas a eso, más sufrirás. La clave no es evitar la incertidumbre, sino aprender a estar cómodo con ella. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino cómo las interpretamos. Y aquí está la clave. El miedo a lo desconocido no surge de la incertidumbre misma, sino de las historias que te cuentas sobre lo que podría ocurrir. Tu mente proyecta escenarios negativos, inventa problemas, crea monstruos que solo existen en tu cabeza. Pero si, en lugar de resistirte a la incertidumbre, decides aceptarla, todo cambia. Porque la incertidumbre no es tu enemiga. Es el terreno donde todo es posible, donde nacen las oportunidades, donde florece la creatividad y donde ocurren las mejores experiencias de la vida. Piensa en los momentos más maravillosos de tu vida. ¿Cuántos de ellos fueron planeados con exactitud? ¿Cuántos salieron tal como los habías imaginado? Probablemente ninguno. Las mejores experiencias, los aprendizajes más profundos, las transformaciones más significativas, suelen ocurrir en medio del caos, en lo inesperado, en lo que no podías prever. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás aferrándote a la ilusión del control o aprenderás a fluir con la vida sin miedo? Porque ahí es donde se encuentra la verdadera paz, no en controlar cada detalle, sino en confiar en tu habilidad para adaptarte. Y esa confianza no se construye de un día para otro. Aquí entra otro punto esencial: el diálogo interno. ¿De qué sirve aceptar la incertidumbre si tu propia mente es tu enemiga? ¿Cómo vas a encontrar paz si cada pensamiento que pasa por tu cabeza te ataca? La gente no se da cuenta del impacto que tiene su diálogo interno. No entienden que lo que se dicen a sí mismos una y otra vez se convierte en su realidad. Si tu voz interna es una fuente constante de crítica, duda y negatividad, entonces no importa cuánto intentes cambiar lo que sucede fuera de ti, siempre cargarás con esa lucha interna. Y aquí está la clave. La forma en que te hablas a ti mismo determina cómo te sientes contigo mismo. Si cada error se convierte en un ataque a tu autoestima, nunca hallarás paz. Si cada vez que fallas te castigas en lugar de aprender, nunca experimentarás libertad emocional. Si cada pensamiento negativo lo tomas como una verdad absoluta, en lugar de cuestionarlo, estarás atrapado en una batalla interna interminable. La voz en tu cabeza no es la verdad, solo es un eco de tus creencias, de tus experiencias pasadas, de los miedos que has acumulado. Pero puedes cambiarla, puedes reprogramarla, puedes entrenar tu mente para que trabaje a tu favor, en lugar de en tu contra. Y cuando lo logras, todo cambia.
Porque la verdadera paz no es solo la ausencia de conflictos externos, sino la capacidad de vivir en armonía con tus propios pensamientos. Entonces, ¿seguirás permitiendo que tu mente sea tu prisión o la transformarás en tu aliada? Porque la paz que buscas no está en controlar la vida, sino en aprender a vivir en paz contigo mismo. Y esa es la mayor fortaleza que puedes alcanzar. ¿Qué significa todo esto? El punto es que la paz no es algo que encuentras, sino algo que construyes día tras día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Es el resultado de lo que eliges permitir en tu mente, de lo que decides soltar y de cómo eliges interpretar lo que te sucede. La gente sigue buscando respuestas afuera cuando las respuestas siempre han estado dentro de ellos. Siguen esperando que la vida cambie cuando la única transformación que realmente importa es la que ocurre en su interior. Y aquí viene la verdad que pocos se atreven a aceptar. Nadie vendrá a salvarte. No hay un gurú, un libro, un vídeo o una filosofía que haga el trabajo por ti. Todo está en tus manos. Siempre ha estado allí. La diferencia entre alguien que sigue sufriendo y alguien que encuentra paz no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en las circunstancias. Está en lo que hacen con lo que tienen, en cómo interpretan lo que les pasa, en lo que deciden creer sobre sí mismos. Entonces, la verdadera pregunta no es si puedes alcanzar la paz, porque claro que puedes. La pregunta es, ¿vas a hacer lo necesario para alcanzarla? Porque la paz interior no es gratis, requiere esfuerzo, requiere enfrentarte a ti mismo, requiere cuestionar todo lo que pensabas saber sobre quién eres y cómo funciona la vida. Requiere soltar el pasado, aceptar el presente y dejar de temer al futuro. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren seguir en su zona de confort, aunque eso signifique seguir en guerra consigo mismos. Pero si estás aquí, si sigues escuchando, es porque en el fondo sabes que hay otra forma de vivir. Sabes que la verdadera libertad no está en lo externo, sino en lo que ocurre dentro de ti. Así que aquí está el desafío. Elige. Puedes seguir como hasta ahora, dejando que el mundo dicte tu estado emocional, reaccionando a todo lo que ocurre fuera de ti, siendo una víctima de tus propios pensamientos. O puedes empezar a cambiar todo, no de una vez, no en un solo día, pero sí paso a paso. Porque cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, cada vez que eliges cuestionar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de identificarte, estás construyendo esa paz que tanto deseas. Y la buena noticia es que no tienes que esperar, no tienes que llegar a un momento específico de tu vida para empezar. Puedes hacerlo ahora, en este preciso instante. Porque la paz no está en el futuro, está en cómo decides vivir este momento. Así que, elige. Si este vídeo te hizo reflexionar, si algo de lo que escuchaste resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo la paz. Escribirlo no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Y si deseas más contenido como este, suscríbete. No porque lo diga yo, sino porque lo que estamos creando aquí va mucho más allá de un vídeo. Es un cambio de mentalidad. Y si estás listo para dar el siguiente paso, nos veremos en el próximo. Hasta entonces, elige bien.